Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, asegúrense de presionar ese botón de suscripción y la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente y que estoy seguro de que les va a encantar. Vamos a hablar de Mert y Afra, y de sus confesiones más íntimas sobre su relación secreta. Sí, han escuchado bien. Ese romance que ha estado en boca de todos, pero que se mantenía celosamente guardado, parece que por fin ha salido a la luz, y con detalles que nos van a dejar con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos y lo que ellos mismos han compartido. La expectación en torno a Mert y Afra ha sido palpable durante meses. Sus apariciones juntos, esos miradas cómplices, los rumores que los rodeaban, todo construía un aura de misterio alrededor de su vínculo. Pero hasta ahora, todo era especulación, piezas sueltas de un rompecabezas que nadie lograba armar del todo. Y hoy, gracias a algunas entrevistas y declaraciones recientes, tenemos por fin las piezas clave. Imaginen la presión, el tener que mantener algo tan personal en secreto en un mundo donde cada movimiento de las celebridades es escrutado. ¿Cómo se siente eso? ¿Cuáles son los sacrificios? ¿Y cómo es la intimidad cuando cada paso puede ser noticia? Lo primero que debemos entender es que Mert y Afra, a pesar de su juventud, son figuras públicas consolidadas en sus respectivas carreras. La fama, como sabemos, tiene dos caras. Por un lado, te da una plataforma increíble, te permite conectar con millones de personas y hacer lo que amas. Pero por otro, te roba la privacidad, te expone a juicios constantes y te obliga a poner barreras donde quizás no querrías. Mantener una relación seria en ese contexto, lejos de los flashes, debe ser un verdadero desafío. Y es precisamente sobre este desafío, y cómo lo han enfrentado, que nos van a hablar. Según lo que hemos podido recopilar, la decisión de mantener su relación en secreto no fue impulsiva, sino meditada. Ambos, al parecer, sentían la necesidad de proteger lo que estaban construyendo. No querían que la vorágine mediática, las opiniones externas y las presiones de la industria eclipsaran la autenticidad de sus sentimientos. Imaginen la cantidad de energía que se necesita para desviar preguntas, para evitar ciertas situaciones, para no poder compartir públicamente un momento de felicidad sin sentir que están en un escenario. Es un trabajo constante de contención. Una de las confesiones más reveladoras apunta a cómo encontraron refugio el uno en el otro. En un mundo que a menudo puede sentirse superficial y efímero, descubrieron en su conexión algo sólido, algo real. Hablan de momentos de vulnerabilidad compartida, de entender las presiones mutuas y de ser un apoyo incondicional. Es esa sensación de tener a alguien que comprende tu mundo, que sabe lo que significa estar bajo el microscopio, lo que les ha permitido anclarse. Mert, por ejemplo, ha comentado en alguna entrevista que Afra es su paz, su refugio seguro en medio de la tormenta. Y Afra, a su vez, describe a Mert como su roca, alguien que la inspira y la impulsa a ser mejor. Y aquí viene lo interesante, ¿cómo gestionan la relación secreta? No se trata solo de no publicar fotos juntos en redes sociales, va mucho más allá. Implica planes cuidadosamente orquestados, encuentros discretos, y una confianza ciega en la discreción de su círculo cercano. Piensen en la logística, viajar juntos, cenar en restaurantes privados, o simplemente disfrutar de un día tranquilo sin ser reconocidos. Es un arte de la evasión, pero uno que, según ellos, ha fortalecido su vínculo. Les ha obligado a centrarse en la calidad del tiempo que pasan juntos, en lugar de la cantidad o la exposición. Pero no todo ha sido fácil. Seamos honestos, mantener un secreto así pesa. Hay momentos de frustración, de anhelo por poder gritar su amor a los cuatro vientos. Afra ha compartido que en ocasiones sentía la necesidad de poder simplemente tomarse de la mano por la calle sin preocuparse por las cámaras, de poder tener una cita normal sin la constante paranoia. Mert, por su parte, ha confesado que la dificultad de poder presentar a Afra como su pareja a personas importantes en su vida, o de compartir públicamente hitos de su relación, ha sido un aspecto agridulce de todo esto. Es un equilibrio delicado entre la protección de su intimidad y el deseo natural de compartir su felicidad con el mundo. Una de las confesiones más tiernas se relaciona con cómo se conocieron y cómo evolucionó su relación. No fue un flechazo instantáneo y público. Fue un proceso más orgánico construido en la confianza y en el respeto mutuo.
Comenzaron como amigos compartiendo intereses y aspiraciones, y poco a poco, la chispa se encendió. Ese periodo inicial, donde ambos se estaban conociendo en un plano más personal, fue crucial para sentar las bases de lo que tienen hoy. Les permitió ver más allá de las fachadas que a veces se proyectan en el mundo del espectáculo. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿por qué han decidido empezar a compartir algunos detalles? El título del vídeo lo dice todo, sus confesiones más íntimas sobre su relación secreta. Parece que ha llegado un punto en el que el secreto se ha convertido en algo más incómodo que protector. Quizás sienten que es hora de ser más auténticos, de dejar de esconder una parte tan importante de sus vidas. O tal vez simplemente el amor es tan grande que ya no puede ser contenido. Es como si hubieran alcanzado una madurez en su relación, donde ya no sienten la necesidad de esconderse, sino de celebrar. Lo que más me llama la atención de sus confesiones es la honestidad con la que hablan de los miedos. El miedo a ser juzgados, el miedo a que la relación se vea afectada por la opinión pública, el miedo a que la presión externa pueda dañar algo tan valioso. Pero también hablan del miedo a perderse el uno al otro, y cómo ese miedo ha sido un motor para superar los obstáculos. Es esa vulnerabilidad la que los hace humanos, la que nos permite conectar con ellos en un nivel más profundo. No son figuras de mármol, son personas reales con sentimientos reales. Y la pregunta del millón, ¿qué sigue para Mert y Afra? Con esta apertura gradual, es probable que veamos más de su relación en el futuro. No esperen una inundación de publicaciones diarias, pero sí una mayor transparencia, una invitación a compartir su viaje con nosotros. Y eso es emocionante. Es ver cómo dos personas talentosas y exitosas encuentran el amor y deciden, con valentía, protegerlo y luego compartirlo. Para resumir, hemos explorado las profundas confesiones de Mert y Afra sobre su relación secreta. Hemos hablado de la presión de la fama, de la necesidad de proteger su vínculo, de cómo encontraron refugio el uno en el otro, y de los desafíos logísticos y emocionales que han enfrentado. Hemos visto cómo su amor ha evolucionado desde la amistad hasta una conexión profunda y auténtica, y hemos reflexionado sobre su decisión de empezar a compartir su historia. Lo más importante es que nos han demostrado que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, y que la autenticidad, aunque aterradora, es la clave para una conexión duradera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Mert y Afra tanto como yo. Sus experiencias nos dejan mucho para reflexionar sobre el amor, la privacidad y la valentía de ser uno mismo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen sus confesiones? ¿Creen que fue la decisión correcta mantener su relación en secreto por tanto tiempo? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son súper importantes para mí y para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Mert y Afra o que simplemente disfruten de historias de amor inspiradoras. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!